¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Aquí vamos a estar retomando las clases nuevamente. Habíamos quedado en la práctica 2 y nos tocaba la práctica 3. Y entonces la práctica 3 es la obtención, conservación y transporte de las muestras parasitológicas. Estas prácticas ya lo tienen en sus guías para que puedan ir elaborando, vayan realizando el marco teórico. Ya vamos a hablar un poco sobre el procedimiento, y así vamos a ir avanzando de a poco las prácticas en cada clase, ¿ya? Entonces, para poder dar un concepto general sobre la recolección, conservación y toma de las muestras, esta prueba nos sirve, o es una prueba que es para un diagnóstico que consiste en analizar lo que son las muestras de heces fecales, ¿ya? De una persona. Y es una gran herramienta que es muy útil para definir o diagnosticar diferentes tipos de enfermedades. También sirven para determinar el contenido y peso de las muestras. Y si hay muchas grasas, si tiene pus, moco, si hay muestra de sangre presente, ¿ya? Y para detectar la presencia de posibles microorganismos, como ser bacterias, hongos, parásitos, ¿ya? Entonces no es solamente este análisis, digamos, la muestra para poder ver y vemos si hay parásitos solamente. No, no es así, ¿ya? Y en la fase preanalítica, ya como enfermería, ustedes cumplen un papel muy importante, ¿ya? Porque el paciente generalmente viene a hacer su consulta, y quienes lo reciben son ustedes. Enfermería primero lo recibe al paciente, le toma sus signos vitales, sus datos personales, ya después entra con el médico, sale del médico, y quien termina de rellenar esas órdenes generalmente pues es la enfermera, ¿no ves? Entonces, ustedes tienen que ver qué le está solicitando el médico, si tiene alguna receta, si tiene alguna orden para el laboratorio. Entonces, ahí ustedes juegan un papel muy importante, ¿ya? Y para que el paciente pueda obtener o recolectar su muestra de calidad, para que así en laboratorio también se pueda trabajar con muestras de calidad y reportar resultados confiables. Entonces, enfermería tiene que no tanto capacitar, sino orientarle bien al paciente, ¿ya? En caso, por ejemplo, si le piden muestras bueno, un análisis parasitológico simple, entonces, enfermería tiene que agarrar y explicarle en qué consiste, porque la gran mayoría de los pacientes no pasan por laboratorio para recoger su frasquito o para ir y preguntar por lo menos si es necesario en ayuna o no, o en qué consiste el análisis que le está solicitando el médico. Generalmente se apegan más a enfermería, ¿no ves? Entonces, enfermería ahí tiene que decirle o darle las instrucciones adecuadas al paciente cómo se debe realizar la recolección, si es necesario que esté en ayuna o no, que si tiene que consumir alimentos o tiene que hacer una dieta blanca, ¿ya? Entonces tiene que darle pautas para evitar que hayan errores en el laboratorio. ¿Para qué nos sirve hacer estos análisis dentro del laboratorio? Para la determinación, como les había dicho, para la identificación o identificación de sangre en las muestras de parásitos, identificación de huevo, identificación presencia de grasa, ¿ya? Los microorganismos, como ya habíamos dicho, que son los hongos, parásitos, bacterias, ¿ya? O las levaduras, que son también los mismos honguitos, ¿no? O ciertas sustancias como las sustancias reductoras, ¿ya? Y para poder también observar la presencia de elementos anormales y características físicas de las heces fecales. ¿Ya? Las características también son muy importantes dentro del laboratorio, si están blandas, si están pastosas, si están diarreicas, ¿ya? Ya, esto es en cuanto al examen dentro del laboratorio. Pero para recolectar la muestra,
Vamos a adelantar un poquito. Aquí, por ejemplo, tenemos unas muestras, los materiales, los diferentes materiales que se pueden utilizar para recolectar la muestra. Entonces, esta fase es muy importante en la fase preanalítica, ¿ya? Aquí, cuando el paciente o el médico le solicita un análisis coproparasitológico simple al paciente, entonces se le debe dar las instrucciones de que se debe comprar un frasquito y recolectar la muestra. Cuando el paciente no está con diarrea, entonces tiene que tratar de recolectar la muestra, la primera muestrita, desechar, y la muestra del medio recién tomarlo, ¿ya? ¿Qué cantidad? Suficiente la cantidad del tamaño de una vita o de la uña del dedito gordito de la mano. Entonces, suficiente. No es necesario que el paciente lo traiga lleno en el frasco, ¿ya? Entonces, si es un parasitológico simple, el paciente basta y suficiente que se compre un frasquito, ¿ya? Tenemos dos tipos de frascos. Estos frascos que están sin la envoltura plástica no son considerados frascos estériles. Estos frascos ya vienen importados, perdón, lo elaboran también acá, ¿no? En Bolivia son nacionales, salen elaborados aquí, pero vienen igual que los vasos desechables, ¿ya? Así, todos aglomerados unos encima de otros y las tapitas vienen totalmente separados. Y cuando farmacia hace el pedido o la importadora hace un pedido, ¿no es? A la empresa, entonces los entregan contando, o sea, los manipulan sin guantes. Entonces, ni para una muestra de orina, para un urocultivo no nos sirven estos frasquitos porque podemos estar reportando muestras contaminadas. Entonces, si el pacientito, si al paciente le han solicitado coproparasitológico simple o seriado, basta y suficiente entonces es ese frasquito. Pero si el médico le solicita al paciente un coprocultivo, eso quiere decir que en laboratorio tenemos que hacer cultivo de las muestras. Entonces, necesariamente en este caso, el paciente tiene que comprarse un frasco estéril, ¿ya? Entonces, acá podemos observar en la imagen que el frasco ya viene empaquetado igual en una bolsita sellada. Eso viene así de fábrica. Entonces, este frasquito es estéril, ¿ya? Y el paciente solo lo va a abrir el empaque, va a destapar el frasco para depositar la muestra, ¿ya? El paciente no puede realizar, obtener la muestra en el inodoro, porque hay pacientes que agarran o a sus niños le hacen hacer popó en el inodoro y de ahí sacan recién la muestra y colocan en el frasquito. Eso ya está contaminado. Entonces, necesariamente hay que instruirle a la mamá, en caso que sean niños los pacientes o el paciente adulto, que la muestrita en lo posible tiene que recolectar en un recipiente grande, así, un vasín, ya seco, bien lavadito, y de ahí puede tomar la muestrita para traspasarlo al frasquito. ¿Ya? En caso que sea diarreico, si el paciente está cursando por un proceso infeccioso bacteriano en este caso, ¿ya? O un proceso, digamos, por hongos, igual las levaduras, los parásitos tienden a producir diarrea, ¿no? Entonces, si la muestrita es diarreica, puede agarrar y también en un recipiente grande, limpio, recolectar la muestra y con una jeringuita ya tomar unos 5 o 10 ml. Es la cantidad suficiente, basta y suficiente para elaborar los diferentes tipos de análisis que se realiza dentro del laboratorio, ¿ya? Entonces, como les indicaba, no es necesario que agarren y lo llenen el frasquito, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la muestrita en esta imagen, la muestra es blanda, entonces tamaño de una habita o de una nuez, así van a encontrar en las referencias bibliográficas, tamaño de una nuez, agarran y colocan un poquito nomás de muestra, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a las instrucciones para recolectar la muestra. Ahora, si es bebé y el niño utiliza pañal desechable, entonces, y si el niño está con diarrea, necesariamente tenemos que indicarle que la mamá dé la vuelta al pañal. Entonces, por fuera, el pañal desechable tiene un plástico, ¿verdad? Entonces, si nosotros agarramos, y por dentro tiene un gel.
Entonces, si el niño está con diarrea, tenemos que darle la vuelta al pañal y así colocárselo al niño, ¿ya? Entonces, cuando el niño haga popó, no va a ser absorbida esa muestra, ¿ya? Entonces, si la mamá no lo vuelca al pañal, entonces cuando el niño haga popó, la muestra líquida va a ser absorbida por el gel y no vamos a tener muestra de calidad. La mamá lo único que va a agarrar es tratar de agarrar lo poco sólido que queda ahí en el pañal. Entonces no es una muestra representativa para el laboratorio. En ese caso, por ejemplo, el laboratorio va a reportar muestra blanda. Y la mamá va a indicar al médico, sí, está con diarrea, y hasta el doctor puede decir, sí, estaba en consultorio la mamá con su niño y me conta que está con diarrea, o enfermería, igual sí, el niño está con diarrea, ¿cómo puede ser posible que el laboratorio esté reportando muestras sólidas o muestras blandas y no diarreicas? Entonces, o sea, no va a ir la clínica con el resultado del laboratorio, ¿no ves? No va a haber relación. Entonces, por eso es muy importante darle las instrucciones al paciente, ¿ya? Eso sería en cuanto a la recolección de la muestra del niño. Le dan la vuelta al pañal y evitar que se mezcle la orina con las muestras de heces fecales. Porque puede ser que el niño tenga una infección urinaria y no tenga una infección intestinal. En caso de las infecciones urinarias, por ejemplo, el niño va a estar eliminando bacterias en la orina y en las heces no va a haber bacterias. Su diarrea puede ser que sea producto, digamos, de la leche o de algún alimento, por un proceso fisiológico. O que así el niño esté haciendo popó blando y si se hace pipí más en el pañal, entonces la muestra lo puede mezclar. Lo mismo pasaría si la muestra va a recolectar en el vacín. El niño tiene que agarrar, o la persona, el paciente, tiene que recolectar solamente muestras de heces y no mezclarlo, no contaminar con orina. ¿Ya? Si lo contamina con orina más, esa muestra ya no llegaría a ser blanda, va a ser casi diarreica, ¿verdad? Y dentro del laboratorio lo que vamos a analizar, lo que vamos a observar van a ser bacterias de la orina. Entonces podemos reportar en heces fecales abundante, la flora polimicrobiana abundante cantidad. Y sin embargo el paciente no tiene una diarrea, tiene una infección urinaria. Entonces estamos dando resultados erróneos. Y el médico, en vez de darle un tratamiento para su infección urinaria, le puede estar dando un antiparasitario o un antibiótico para infección intestinal. Entonces va a haber un mal uso de antibióticos. Y lamentablemente en nuestra realidad, pues el mal uso de antibióticos está altísimo, ¿no? Y muchos pacientes que están en la fila para un trasplante renal es por un mal uso de los antibióticos, ¿ya? Y también nos va a llevar a la resistencia antimicrobiana, que eso es un gran problema actualmente. Y hay muchos pacientes que son resistentes a muchos antibióticos. Entonces, tenemos que trabajar con muestras de calidad. Entonces, para eso es muy importante instruirle al paciente, ya, para que nos traigan muestras de calidad, porque lamentablemente este tipo de muestras, pues, no los tomamos en laboratorio, los toman el paciente, y si son pacientes internados, igual. Entonces, ustedes tienen que agarrar y darle las buenas instrucciones al paciente para que ese paciente recolecte bien su muestra, ¿ya? Una vez recolectadas ya las muestras, lo que se debe hacer, acá también les mostraba un dibujito, ¿no? Acá una vez que han obtenido la muestrita, ya generalmente los frasquitos de las muestras de heces fecales tienen en su tapita su cucharillita, ya como una paletita, que le va a ayudar para alzar las muestritas y colocarlo en el frasquito. Si va a ser en el inodoro, en caso de pacientes que estén, digamos, pacientes ambulatorios, consultas externas en el hospital y ahí mismo quieren recolectar las muestras. Entonces, se le puede indicar que puede colocar un papel, ya, debajo de la tapa del inodoro. Entonces, recolecta ahí siempre y cuando el paciente esté haciendo muestras blandas o pastosas, duras, ya, no diarreicas. Entonces, de ahí del papel puede agarrar y trasvasarlo al frasquito, pero no directo al inodoro y que caiga en el agua y la muestra se va a contaminar, ¿ya?
Toda muestra que se recolecta, toda muestra, así se trate de su novio, sí o sí se considera patológica. ¿Ya? Entonces, como personal de salud, tenemos que manipular todo tipo de muestras con guantes. No por el hecho que el paciente agarre y nos traiga su muestrita en un frasquito, vamos a imaginar, ah, no, el frasquito por fuera está limpio, solo adentrito está la muestrita. No, ni idea. Quizás no ha tenido mucho cuidado, no se ha lavado las manos el paciente, por ahí hay un huevito fuera del frasquito, ¿no ves? Entonces, nosotros tenemos que considerar toda muestra patológica. ¿Ya? Igual los materiales. Todas son potencialmente infecciosas, o sea, todas las muestras patológicas. Y siempre debemos usar guantes y lavarnos las manos constantemente. ¿Ya? Tubos que contienen sangre, igual. Y también que contengan cualquier tipo de fluido. Ya había una diapositiva que habíamos pasado. Ya. Ya, entonces, eso serían las recomendaciones en cuanto a la recolección de las muestras, darle las instrucciones al paciente. Ahora, si se trata de un examen parasitológico seriado, en este caso el paciente tiene que recolectar igual su muestrita. Seriado, cuando es simple, el paciente trae una sola muestra dentro del laboratorio. ¿Ya? Cuando es seriado, el paciente debe traer 3 muestras de heces fecales. 3 días, no el mismo día. Tampoco no, el paciente no puede hacer popó ahora y fraccionarlo en 3 frasquitos, ¿ya? Los parásitos no siempre salen en una deposición, ¿ya? Puede que hoy día el paciente haga popó y no elimine parásitos, pero mañana la segunda muestra sí va a eliminar parásitos. Y el tercer día otra vez no puede llegar a eliminar parásitos el paciente. Entonces, por más que un paciente tenga parásitos, no significa que en cada deposición va a eliminar los parásitos, ¿ya? Entonces, eso también se le debe indicar así al paciente. Tiene que recolectar en 3 frasquitos, 3 días. Recolecta hoy día y mañana lo trae. Para recolectar estas muestras, no es necesario que el paciente esté en ayuna, tanto para el parasitológico simple como para el seriado. Ahora, si el paciente dice, yo vivo lejos y no puedo ir todos los días, entonces, ¿qué es lo que hacemos en laboratorio? ¿Ya? Si el paciente tiene que pasar por laboratorio y en el frasquito, ya nosotros agarramos y le ponemos formol al 10%. Ya unos 5 ml de formol al 10%, y eso se lo damos al paciente. Entonces el paciente se lo lleva a casa y ahí va a recolectar hoy día su muestrita, coloca el tamaño de una habita y lo mantiene afuera, bien tapadito, ya no es necesario que lo refrigere, tampoco no puedes poner en el sol, en un lugar fresco donde no le dé el sol. Mañana el paciente otra vez recolecta su muestrita, destapa su frasquito y ahí mismo, donde ayer recolectó la muestrita, ahí mismo en el mismo frasquito coloca la segunda muestrita. Mañana va a ser lo mismo. Entonces mañana igual recolecta la muestrita y lo coloca al mismo frasquito. Entonces, en este frasquito que nosotros le hemos dado al paciente con formol, va a estar la primera muestra, segunda y tercera muestra, ¿ya? Y tiene que ir bien rotulado. ¿Ya? Entonces el paciente el tercer día, una vez que cumple ya las 3 muestritas en un solo frasquito, lo trae al laboratorio. Y dentro del laboratorio se hacen diferentes técnicas de concentración para agarrar y analizar en una sola muestra y se reporta lo mismo los 3 días. Ya si hay presencia de parásitos, es como que se hubiera eliminado los 3 días de parásitos. Entonces son esas 2 formas de recolectar para las muestras seriadas, ¿ya? El formol se utiliza bastante en laboratorio porque no altera la morfología de los parásitos. Pero hay que instruirle al paciente que tiene que tener mucho cuidado porque sabemos que el formol es corrosivo y es tóxico también, ¿no ves? Ahora, si el médico agarra y le pide investigación de sangre oculta al paciente, entonces, y el paciente indica que no está con diarrea, ¿ya?
Entonces debemos decirle al paciente que 24 horas antes del análisis, o por lo menos 2 días antes del análisis, antes de recolectar su muestrita, no tiene que comer carne roja, no tiene que comer tomate, dieta blanca, ¿ya? Porque si el paciente consume, pues, sus bifes en el almuerzo, que su parrillada en la noche, entonces va a tener una alta concentración de consumo de carnes rojas, ¿no? Y nos puede dar en las muestritas resultados falsos positivos, ¿ya? Entonces es muy importante darle esas instrucciones al paciente. Si el médico agarra y pide, por ejemplo, investigación de pylori, entonces en este caso no es necesario que el paciente no consuma carne roja, ¿ya? Puede recolectar su muestra. Como les digo, no es necesario que el paciente esté en ayuno, puede recolectar en la mañana, en la tarde, o a veces las mamás indican y dicen, no, pero mi niño está todo el día afuera, llegamos a la casa y solo en la noche entra al baño. Entonces, sí puede recolectarlo en la noche, ¿ya? Si tiene un frasquito sin formol, entonces puede recolectarlo la muestrita en el frasquito y ponerlo en la heladera, no congelarlo. En la puerta de la heladera, en la parte más abajo, ¿ya? Ahí lo puede conservar la muestrita y al otro día sacarlo y llevarlo al laboratorio, ¿ya? Entonces, no afecta la morfología celular, pero los parásitos, porque están la muestrita en la heladera, le dan hipotermia y con frío, pues, se mueren. Pero igual en laboratorio se ve la morfología ahí en el microscopio. Y más adelante vamos a tener que ver en las prácticas cómo se observan los huevos y cómo se observa la morfología de los parásitos. Obviamente no lo vamos a ver en movimiento, ¿no? Pero se ven los parásitos enteritos ahí, ¿ya? Entonces, esas recomendaciones son muy importantes para el paciente para que nos traigan la calidad de las muestras. Aquí, dentro del laboratorio, como les decía, hacemos examen parasitológico, examen bacteriológico y el examen químico, una vez llegado la muestra al laboratorio, ¿ya? En el examen parasitológico consiste en la detección o identificación de los parásitos, como los helmintos, los huevos, las larvas de los helmintos y los protozoarios, ¿ya? Eso vamos a poder observar aquí, por ejemplo, vemos los que son los quistes, los huevos, estos son los trofozoitos, ¿ya? De Giardia, Lamblia, de Trichomona, también estos son quistes, los protozoarios, ¿ya? Quistes de Entamueba coli, de Entamueba histolítica. Entonces vamos a verlo más adelante en otras prácticas, cada parásito. En cuanto al examen bacteriológico, es cuando el médico agarra y le pide coprocultivo, ¿ya? Cultivo de las muestras de heces fecales. Entonces esto consiste en detectar mediante el cultivo de las heces fecales las bacterias que están causando la enfermedad. Generalmente esto le solicitan cuando el paciente está con diarrea, entonces hay sospecha de una infección bacteriana. Entonces en este caso el paciente sí o sí me tiene que recolectar la muestrita en un frasco estéril y prohibido contaminar con la muestra de orina, ¿ya? Entonces llega al laboratorio la muestra y primero se va al área de bacteriología. No hacemos coproparasitológico. Si el médico le solicita un coproparasitológico más bacteriológico, la muestra que llega al laboratorio, ya primero se va a bacteriología. Porque si nosotros en parasitología trabajamos primero con esa muestra, hay riesgo de contaminar esa muestra. Y la muestra contaminada se va a bacteriología y allá va a haber desarrollo de bacterias que no pertenecen al organismo de la persona. Quizás por el palito de picolé que hemos utilizado para fraccionar la muestra lo hemos contaminado, o al destapar y tapar el frasco de las muestras se ha contaminado. Entonces hay riesgo de contaminación. Igual sucede con las muestras de orina. Cuando el médico solicita examen general de orina más urocultivo, igual. La muestra de orina llega al laboratorio, primero se va a bacteriología. Allá primero lo siembran, lo trabajan esa orina allá y recién sale de bacteriología y viene a uroanálisis. Lo mismo en parasitología, ¿ya?
Entonces acá en bacteriología, perdón. Entonces acá en el área de bacteriología, lo que hacemos es cultivar, ya tomamos una pequeña cantidad de la muestra de las heces, ponemos en medio de cultivo, cultivamos, se espera 24 horas para ver si hay desarrollo de los microorganismos para poder aislar a estas bacterias, y una vez que aislamos, después de las 24 horas, lo que hacemos es un antibiograma para ver qué antibiótico es el correcto que vamos a utilizar para eliminar el agente causal de la infección. ¿Ya? Después tenemos el examen químico. Se efectúan principalmente para descubrir sangre oculta en las heces fecales. ¿Ya? Para el examen químico, para hacer identificación de sangre oculta, lo que utilizamos son los famosos taquitos, las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas son idénticas a los test de embarazo, ¿ya? Con la diferencia que en este caso trae un diluyente donde tenemos que diluir esa muestra con su diluyente específico para este test, y colocamos 3 gotitas ahí en las tiritas reactivas y esperamos 10 minutos de incubación para ver si hay viraje o no hay viraje de coloración. Igual se utiliza para pylori, el mismo procedimiento, pero con otro kit, ¿no es? Después hacemos también para investigación de rotavirus, ¿ya? Entonces en eso consistiría lo que es el examen químico de las muestras de heces fecales. Esto ya hemos hablado, recolección, también la recolección de las muestras. En cuanto al transporte de las muestras, una vez identificadas las muestras, agarramos y tenemos que, si el paciente ha recolectado en su casa las muestras, entonces tenemos que indicarle que tiene que traer lo más antes posible, ¿ya? Dice enviar lo más rápido posible, entre las 2 primeras horas después de haber recolectado las muestras. La mayoría de las bacterias son resistentes a temperaturas bajas. Por eso les decía, si el paciente está con su frasquito de formol en casa, lo tiene que colocar ese frasquito en un lugar fresco y que no le dé el sol, porque si le da el sol, chao bacterias, ¿no ven? En cuanto a los exudados y las heces, anaerobios no deben refrigerarse, ¿ya? Hay bacterias que viven, son tan exigentes que requieren de oxígeno, y hay otro grupo de bacterias que no requieren oxígeno. A eso se les denomina anaerobios, ¿ya? Entonces, a ellas no se las debe refrigerar porque igual les puede dar, digamos, a bajas temperaturas no pueden resistir, ¿ya? Esto pasaría en caso de que el paciente tenga diarrea, por ejemplo. Entonces, si el paciente está con diarrea, es lo más antes posible procesar esas muestras, ¿ya? No podemos agarrar y decirle, bueno, pues recolecta en la noche y mañana lo trae, ¿ya? Peor si es un niño, sabemos que el niño llega a deshidratarse, ¿no ves? Si está con diarrea y hace sus deposiciones constantemente, más de 8 o 10 veces al día, y encima un vómito, un niño de 1 año no pasa las 24 horas si está con una diarrea y un vómito. Y evitar la salida y contaminación del contenido, ¿no ves? No estar tapando y destapando el frasquito de las muestras. Y si la viabilidad es muy escasa, entonces usar medios de transporte. Pueden ser para aerobios o anaerobios, ¿ya? Y las supervivencias normalmente son no mayor a las 24 horas de los microorganismos. Ups, se nos va a caer el tiempo. Ya, entonces el paquete debe cumplir requisitos, dice en el etiquetado. Ya, una vez que el paciente haya recolectado su muestrita, llega al laboratorio con su frasquito, generalmente se llegan a rotular, ya a eso se refiere. Entonces en laboratorio nosotros agarramos y rotulamos los frascos de los pacientes. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, qué datos deben ir en el frasco, bien rotuladito. El nombre del paciente, la edad, sexo, ya, también la fecha, qué análisis le pide, porque a veces el médico agarra y pide coproparasitológico simple, mosco fecal y coprocultivo, o a veces más pylori, ¿ya? Entonces, todo eso todos esos datos tenemos que agarrar y colocarlos en la rotulación, ¿ya? Igual, cuando se trate de pacientes internados,
igual, como son ustedes las que van a agarrar y recolectar o recoger esas muestras de los pacientes, tienen que agarrar y rotular de qué cama es. O sea, todos los datos del paciente, número de cama, en qué pieza está internado el paciente y qué muestra es. Si el paciente internado tiene un parasitológico seriado, ustedes le tienen que colocar ahí muestra número 1, muestra número 2 o muestra número 3, ¿ya? Y tienen que estar bien seguras que se trate del mismo paciente porque hay errores y errores. Entonces, si ese error se inicia ahí en piso y hay una mala rotulación o de un paciente equivocado, otro número de cama, entonces ese error mismo se arrastra al laboratorio y cuando vienen a solicitarnos los resultados, resulta que no hay los resultados, ¿no? Entonces, quizás por el número de pacientes que hay y el escaso personal, que esa es la vida real, entonces tenemos que tratar de evitar que haya este tipo de errores, ¿ya? En cuanto a los métodos de conservación de las muestras, dentro del laboratorio tenemos diferentes tipos de técnicas para conservar nuestras muestras. Uno, pues les decía, refrigeración a 4 grados, ¿no ven? Ahí no les va a pasar nada a los parásitos. Y las preparaciones selladas en portaobjetos, eso también lo vamos a ver más adelante. En un portaobjetos se coloca un poquito de muestra con solución fisiológica, tapamos con el cubreobjeto y sellamos con un esmalte de uña o si no un pegamento especial que hay en laboratorio. Con eso lo pegamos y ya no se mueven de ahí los parásitos. Entonces, lo podemos archivar ese portaobjeto y el día de mañana agarrar y observar igual ese mismo parásito en el microscopio, ¿ya? Después utilizamos el formol diluido al 5 o al 10%, como les decía. Dentro del laboratorio, si hoy, digamos, preparamos los pools de muestras, ¿ya? Agarramos un paciente en una muestra que tiene abundante Ascaris lumbricoides. En otro paciente abundante Emilolepis nana. En otro paciente que tenga abundante Giardia lamblia. Entonces, ¿qué hacemos en laboratorio? Lo que vamos a hacer es un método de concentración. Agarramos las 3 muestritas de los 3 pacientes, lo mezclamos y centrifugamos, filtramos y esa muestrita conservamos en formol al 10%. Entonces, a eso se denomina pool de muestras. ¿Ya? Entonces, con eso igual vamos a llegar a trabajar en laboratorio. ¿Ya? Más adelante en otras prácticas vamos a ver estos métodos igual. Entonces, agarramos y identificamos y son muestras con alta concentración de parásitos, ¿no? Después el reactivo de mertiolate, yodo y formol. Este formol se utiliza más para centrifugación o también en vez de utilizar formol podemos utilizar gasolina. ¿Ya? Son para métodos de concentración y este es método de conservación. Y el reactivo de alcohol polivinílico, igual, para métodos de concentración, ¿ya? Pero el que más se utiliza son con el formol o gasolina. Y reactivo de fenol, alcohol o formol. También se puede utilizar la glicerina al 50% y el Chaudin. Muestras de heces para coprocultivo. Y esto ya les expliqué, ¿no? Se utilizan los recipientes estériles con boca ancha, ¿ya? Y para la obtención de las muestras para coprocultivo se seleccionan zonas donde haya sangre, moco o pus, ¿ya? Cuando hay sospecha que el paciente tenga una infección intestinal, generalmente empieza a eliminar o a hacer sus deposiciones con moco el paciente. Y son válidas las muestras, no son válidas las muestras contaminadas con orina, ¿ya? También hay muchos casos donde hacemos análisis de orina y observamos un huevito de parásito. Entonces, eso quiere decir que el paciente no se hizo aseo y la muestra está contaminada y directamente esa orina desechamos. Y pedimos nueva muestra al paciente, ¿ya? Así que no podemos trabajar ni con orina ni con heces contaminadas. Muestra contaminada directamente se rechaza. El volumen mínimo, la muestra del tamaño es de una nuez, como les decía, de 1 a 2 gramos, ¿no ves? Las heces líquidas entre 5 a 10 ml. En cuanto al transporte, el estudio bacteriológico dice para un estudio bacteriológico en recipiente estéril, ¿ya? Y si se va a procesar en el plazo de 1 a 2 horas. En refrigeración hasta el procesamiento. La temperatura detiene el desarrollo de las bacterias. Es por eso que agarramos y lo refrigeramos,
¿ya? Una orina también nos llega al laboratorio, si yo no lo voy a procesar enseguida, tengo que refrigerarlo. Pero si la muestrita llega y digo, bueno, en 10 minutos más me desocupo y proceso esta muestra, no hay problema, puede estarse ahí a temperatura ambiente. Pero no puedo tenerlo más de 2 horas esas muestras fuera de la heladera, porque hay proliferación de microorganismos, y en unas heces fecales, en un moco fecal, por ejemplo, yo agarro y reporto abundante flora bacteriana. Y eso puede ser falso positivo, y el médico en vano le va a estar dando antibióticos, ¿no? Porque cuando el paciente está con las defensas bajas, esos microorganismos, esas bacterias de la flora intestinal, la flora normal, entonces ellos pueden volverse patológicos, pueden ocasionar una patología, pueden ocasionar una enfermedad, ¿ya? Entonces, no siempre, digamos, es necesario que haya una bacteria, un microorganismo patológico, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante el tiempo de conservación de la muestra y la temperatura ideal, ¿ya? Y para los estudios virológicos, sin medios de cultivo, igual, es para conservar, ¿ya? En cuanto a las observaciones, antes de un antibiograma o antidiarreicos, antes de los antibióticos, ¿ya? El paciente, por ejemplo, si le piden coprocultivo a algún paciente, siempre se le debe preguntar si ya está tomando algún antibiótico. Porque si está tomando antibiótico mi paciente y recolectó una muestra para coprocultivo, en laboratorio directamente no va a haber desarrollo. Entonces, el laboratorio reporta sin desarrollo y el médico va a decir, no, pero aquí no hay infección bacteriana, nada, está bien, suspenda nomás su antibiótico, ¿no es? Entonces, va a haber un mal diagnóstico para el paciente. Entonces, es muy importante también interrogarle al paciente si está tomando algún antibiótico. Si se trata de pacientes internados, ahí tienen que colocar en la orden qué antibiótico está recibiendo el paciente para tomar en cuenta para el cultivo, ¿ya? Lo ideal es que el paciente no esté consumiendo ningún tipo de antibiótico, ¿ya? Entonces esas cositas son muy importantes. En cuanto al test de Graham, es otra técnica de recolección de la muestra. Generalmente esta pruebita, este tipo de recolección se utiliza para los niños, no tanto adultos, pero hay personas adultas que dicen, no, yo no voy a poder tomarme la muestra y quiero que me lo tomen la muestra. Entonces nosotros como personal de salud no podemos agarrar y decirle, no, usted es ya adulto y usted tiene que tomarse la muestra. Si el paciente quiere que le tomemos la muestra, tenemos que tomarle la muestra, ¿ya? Entonces este test de Graham generalmente es para identificación de los oxiuros, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos un bajalengua o podemos ocupar directamente el portaobjetos, ¿ya? Tenemos que tener un yurex, colocar un yurex en el bajalengua con el adhesivo por encima. Entonces, todo tenemos que trabajar con guantes y barbijo, no se olviden, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es que el paciente en la noche se bañe y en la mañanita, antes que haga popó y sin aseo, tiene que venirse al laboratorio. Si se trata de pacientes internados, entonces se le debe tomar la muestrita ahí, en la cama nomás, antes que se asee el paciente. ¿Ya? Entonces nos colocamos guantecitos y barbijos, colocamos el yure en el bajalengua y con una mano sostenemos el bajalengua y con la otra mano lo que hacemos es abrirle el glúteo. Y con ese adhesivo que queda aquí en este extremo del yure, agarramos y limpiamos alrededor del ano. ¿Ya? Los huevitos de los oxiuros tienden a vivir fuera del ano, no en el intestino. Entonces, ellos durante la noche